Sí, hola, buenos días. Espera un segundo. La que deja de compartir después. Sí, hola, buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, ya veo que está conectada bastante gente. Si os parece, vamos a esperar nada, un par de minutillos más, ¿vale? Y entonces empezamos con la presentación, ¿vale? A ver si se incorporan alguna persona más, ¿vale? Que haya tenido algún retraso. Pues ahora nada, en 2 minutos seguimos. Bueno, ya hemos esperado los 5 minutos de rigor y bueno, yo creo que ya es momento de empezar con la presentación. Bueno, yo soy Francisco Jurado, bueno, soy el responsable comercial en IAISA. Y luego está con nosotros también José Juan Díaz, ¿vale? Que es bueno, uno de los responsables a nivel técnico para España, ¿vale? Del fabricante Barracuda, que luego nos explicará algunas cosas. Bueno, veréis, bueno, estáis todos en mute, ¿vale? Por un tema de organización y si os parece, ¿vale? Si tenéis dudas durante la presentación, pues las ponéis en el chat o en preguntas y respuestas y cuando terminemos, pues intentaremos contestarlas todas y entonces pues también, si es necesario, abrimos los micros para que podáis hablar quien tenga las preguntas. Bueno, sin más, gracias principalmente, bueno, por vuestra asistencia, ¿vale? La verdad es que nos hacía mucha ilusión hacer este webinar, ¿vale? Pues bueno, un poco porque el tema de la inteligencia artificial es un reto que casi como aquel que dice ha surgido de golpe, ¿vale? Ahora lo estaba comentando con José Juan. Hace 5 años yo creo que o nadie o no existía aún ninguna de las herramientas que estamos utilizando, ¿vale? De los asistentes personales de inteligencia artificial y de golpe, entre 2 y 3 años para aquí, pues nos hemos encontrado en que tengo aquí ahora un dato estadístico que os compartiré con vosotros, pero aproximadamente más del 90% de los usuarios de nuestras empresas están usándolo. ¿Vale? O sea, hace 5 años no existía y ahora el 95% lo usa. Entonces, bueno, hemos querido conveniente pues, tratar este tema, ya que es un tema pues,
importante, ¿vale? Y bueno, ver un poco pues, los nuevos retos que nos plantea, cómo gestionarlo y también, por supuesto, pues, desafortunadamente, también ha traído nuevas amenazas, ¿vale? En principio, aproximadamente la idea es que dure pues, unos 50 minutos, 45, ¿vale? Y nada, espero que, bueno, que os guste y que os sea de utilidad. Bueno, para empezar, ¿vale? Bueno, simplemente he visto que hay muchos clientes, ¿vale? Que ya nos conocen, pero bueno, voy a hacer una pequeña introducción de quién es IAISA para los que no nos conocéis aún. Vale, bueno, nosotros somos una empresa que estamos en Barcelona, ¿vale? En San Andreu de la Barca, ¿vale? Y cubrimos, bueno, Cataluña principalmente, ¿vale? Pero luego también pues tenemos colaboraciones para poder, digamos, ofrecer servicios en el resto tanto de la península como inclusive en Europa, ¿vale? Tenemos clientes que tienen fábricas o que tienen delegaciones y también podemos cubrirlo tanto en remoto como en presencial con colaboraciones. Como podéis ver aquí arriba, ¿vale? Pues este año hemos cumplido 25 años, con lo cual pues ya hace algún tiempo que estamos en el mercado y bueno, básicamente lo que ofrecemos son eh, soluciones de IT, ¿vale? Servicios de IT, ¿vale? Y todo lo que es el soporte que ello conlleva, ¿vale? Ahí tenemos el departamento de infraestructuras, que se dedica más a lo que es la parte física, el departamento de comunicaciones y networking, que, bueno, esto está el tema de comunicaciones tipo Wi-Fi, red local, WAN, ¿vale? Ayudamos un poco, pues, con todas estas tecnologías, el departamento de data center, en el cual pues, nos encargamos de montar los sistemas de virtualización, clusters, cabinas, sistemas de backup, recuperación, disaster recovery. De todo lo que comercializamos, ¿vale? Ofrecemos servicios profesionales, preventa, diseño, auditorías, puesta en marcha, postventa y para aquellos que van un poco justos de departamentos técnicos, servicio gestionado al 100%, ¿vale? O sea, externalización absolutamente del departamento IT. Algunos también ya lo conocen, ¿vale? Tenemos un cloud privado que fundamos en el 2014 y desde aquí, pues bueno, básicamente pues ofrecemos servicios, digamos, en formato más pequeño, pues igual que te puede ofrecer un Azure, un Amazon o cualquier hiperescalar, pero bueno, ubicado aquí en España y con un servicio evidentemente pues muy cercano. Y luego el otro departamento, que es al que corresponde, pues ¿vale? Un poco el webinar que vamos a hacer hoy, ¿vale? Es el de ciberseguridad, ¿vale? Ciberseguridad, pues bueno, como igual que ha pasado con la IA, digamos que hace 6 7 años ciberseguridad eran tener firewalls y antivirus, ¿vale? En los ordenadores. Y bueno, pues esto tiene una evolución también vertiginosa y bueno, pues hoy día ofrecemos todos los servicios un poco que veis aquí. Eh, que veis aquí. He querido, bueno, hacer un zoom. Dime, Francisco, la presentación no se está viendo. ¿qué me está diciendo? Vale, un momento. Vale, disculpad, pensaba que estaba compartido. Vale, ahora sí que se ve, ¿no? Está en ello. Vale. Ahora sí. Vale, pues perdonad, nada, simplemente os habéis perdido simplemente esta slide, ¿vale? Que es un poco los servicios que estaba comentando, ¿vale? Y ahora estaba haciendo un poco de zoom, ¿vale? Para ir un poco más en detalle a los servicios de ciberseguridad con los que estamos trabajando. Básicamente nosotros, digamos que trabajamos estos 5 vectores, ¿vale? O estos cinco fases, ¿vale? Que sea la parte de prevención, la parte de protección, detección y respuesta, ¿vale? Y recuperación. En todas las áreas, pues ofrecemos el servicio, ¿vale? Pues de poder diseñar cuál sería los elementos que por el perfil de empresa, o si tenéis que cumplir alguna normativa, necesitáis y, bueno, pues ayudamos con todo lo que es el despliegue, con toda la configuración y luego, por supuesto, con todo el postventa, ¿vale? O sea que, bueno, este es simplemente pues un tema que lo quiero dejar aquí para que lo sepáis y
Si necesitas alguna ayuda con alguno de estos puntos, simplemente pues, contactéis con nosotros y gustosamente os atenderemos. Y bueno, un poco, bueno, antes de dar paso a José Juan, simplemente he querido poner esta slide, ¿vale? El por qué hemos escogido el tema este, es un poco lo que he comentado inicialmente, ¿vale? Pero bueno, los dos puntos más destacados serían pues que es un tipo de herramienta, ¿vale? Que ha surgido muy rápidamente, ¿vale? El crecimiento ha sido totalmente exponencial, ¿vale? Y aquí veis pues, los datos que estaba comentando, ¿vale? Hoy nos encontramos de que, pues ya lo ves ahí, más o menos el 90%, ¿vale? De los usuarios tienen herramientas, ¿vale? Como ChatGPT o Copilot o, bueno, cualquiera de ellos, ¿vale? Está siendo muchísimo más rápido la adopción, o sea, el uso, por temas de negocio, ¿vale? La empresa no puede permitirse el lujo de no utilizar estas herramientas, que el gobernarlo o gestionar, o sea, tener herramientas para poder gestionarlo, que es un poco en el punto que nos encontramos hoy, ¿vale? O sea que, bueno, por eso es un tema de capital interés. Y luego, por supuesto, esto conlleva nuevos riesgos, desafortunadamente, ¿no? Siempre pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, riesgos graves además, ¿vale? El tema de fuga de datos, quizás sea el más relevante, ¿no? Porque hoy día, pues, cualquier persona que tenga un ChatGPT o cualquier herramienta por el estilo puede compartir, ¿vale? Información de la empresa, y si no tenemos ninguna herramienta para controlarlo, pues evidentemente ahí tenemos un problema grave, ¿vale? Propiedad intelectual, se automatizan muchos procesos que también requieren pues de una supervisión o una aprobación. Luego, el otro punto es que ha aumentado más aún los requisitos a nivel de cumplimiento normativo. Si ya tenemos el NIS2, las ISOs, el GDPR, pues ahora, bueno, de hecho ahora en octubre se firmará la nueva ley de inteligencia artificial a nivel europeo, ¿vale? Que al final, bueno, es una variante del GDPR, por decirlo de alguna forma, pero bueno, al final pues nos van cargando más con elementos, ¿vale? Que tenemos que tener las medidas técnicas para poder gestionarlos, ¿vale? Y luego, pues si esto no fuera poco, además nos encontramos porque es un nuevo vector o una nueva superficie de ataque que tenemos que proteger, porque si ya no teníamos suficiente con el correo, el cloud, el ransomware, etcétera, pues ahora nos encontramos de que tenemos ahí un agujero, ¿vale? Que tenemos que, como mínimo, lo tenemos que supervisar y controlar, ¿vale? Bueno, dicho un poco esto, en este caso Barracuda, que es uno de los fabricantes que de los primeros en sacar soluciones para administrar ese tipo de herramientas, ¿vale? Pues ha tenido la gentileza de estar aquí con nosotros. Como sabréis, pues bueno, hay más fabricantes que han estado sacando soluciones, o seguro que habéis estado mirando un poco por internet y tal. Comentaros que Barracuda es un fabricante con el que trabajamos ya hace unos cuantos años. Y lo bueno, una de las cosas buenas que tiene, ¿vale? Es que, bueno, la mayoría de fabricantes pues te piden paquetes para poder adoptar ese tipo de herramientas, paquetes de mínimo 50 usuarios, tiene usuarios, ¿vale? De licencias, con lo cual a veces económicamente pues hace un poco complejo el poder incluso probarlos. Y Barracuda es un fabricante que de siempre la filosofía que tiene, ¿vale? Es, pues, bueno, digamos que el límite es muy inferior y además tiene unos costes realmente, bueno, que es asumibles y una calidad más que demostrada ya que es uno de los líderes a nivel internacional pues, en cuadrantes de Gartner y en cualquiera de las consultoras que puedes estar viendo. Y nada, pues después de un poquito haber hecho la introducción, le paso el guante a José. Perfecto. Muchísimas gracias. Vale. Confírmame, Fran, cuando se vea la compartición. Sí. Vale, ya está, ya se ve. Perfecto. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos por asistir, al equipo de AISA por pensar en nosotros para introduciros en este apasionante mundo del Shadow AI.
Como os podéis imaginar, podríamos estar hablando horas y os diría que días sobre todos los vectores, todas las nuevas, digamos, problemas o ventajas que la IA nos puede ofrecer, pero hoy vamos a enfocarnos sobre todo en esta parte de qué significa este control de la Shadow AI, ¿vale? Em, Sin más. Y lo primero que quería hacer, para aquellos que no nos conozcáis, sí que he visto algún que otro cliente existente, pero para que sepáis quiénes somos, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, y además para que después cuando salga la demostración de cómo podemos controlarlo, que también entendáis las diferentes piezas, ¿vale? Quería introduciros como fabricante. Barracuda, como bien comentaba Fran, somos un fabricante que llevamos más de 25 años dentro del sector. Somos un fabricante además que, como podéis ver a la derecha, nos comprometemos en hacer todas nuestras soluciones fáciles. Os diría que muchas veces se confunde fácil con sencillo. Aquí lo importante es hacer las cosas fáciles, es muy complicado. Y ahí es donde nosotros ponemos mucho esfuerzo dentro del desarrollo. Intentamos además que sean muy completas, es decir, que puedan cubrir todas vuestras necesidades. Si veis en la primera línea de arriba nuestra línea de ciberresiliencia, esto es importante. Intentamos ofrecer ciberresiliencia, que es un poco dentro de... Luego vamos a estar hablando, me ha gustado mucho la slide de Fran, en la cual hablaba sobre sus soluciones de seguridad. Están muy alineadas con cómo nos gusta presentar a nosotros lo que sería la ciberhigiene dentro de una compañía y la resiliencia es algo muy importante. Como podéis ver, tenemos líneas de protección tanto a nivel de protección de correo, quizás es donde se nos conozca, protección del dato, donde Cloud to Cloud Backup sería uno de los productos más conocidos dentro del territorio, protección de red, donde tenemos soluciones SASI, donde tenemos soluciones de ZTNA, donde se va a englobar precisamente las soluciones que vamos a hablar hoy o la funcionalidad de la cual vamos a hablar hoy, protecciones de aplicaciones web, donde os podéis imaginar el LLM, la protección de las capacidades IA que estaréis seguramente introduciendo dentro de vuestras aplicaciones, es algo en lo cual también os podemos ayudar. SOC como servicio. Esto es algo, además, de nuevo, de las soluciones más importantes. Y una de las cosas, como podéis ver, tenemos un espectro muy amplio. Dentro de este SOC como servicio, pues podemos ayudaros en la monitorización a través del equipo de IAISA de vuestros diferentes servicios de seguridad que podéis tener definidos. Como os podéis imaginar, muchísimos inputs, muchos IOCs, muchas digamos, diferentes orígenes de información. Ahí es donde intentamos, bueno, es donde estamos centralizando toda la información para poder cross-correlar entre todos los diferentes elementos. Aquí, como podéis ver, módulos o servicios de IA que permiten esa compartición de telemetría, donde permite además tener esa capacidad de definir riesgos, tener la capacidad de visibilizar esos riesgos, es precisamente ahí, en digamos, esos agentes específicos, donde hoy os vamos a mostrar. Luego, una de las cosas más importantes, aparte de hacerlo inteligente, intentamos además que sea abierta, que se pueda integrar con vuestros servicios. Si tenéis algún tipo de servicio de monitorización, si tenéis algún tipo de servicio de control, de ticketing, ¿vale? Vamos a intentar que todos estos módulos o todos estos servicios se integren dentro de un único portal, Barracuda One, independientemente que tengáis un producto, que tengáis todo nuestro portfolio. Y así de esa forma, si queréis tener un único panel donde podáis visibilizarlo todo, perfecto, podéis utilizar el panel que os estamos ofreciendo. Si lo que preferís es extraer este tipo de información, estos reportes de valor, todo este tipo de datos que la plataforma os ofrece, se puede integrar mediante API con los servicios que estéis utilizando actualmente, con vuestros IDPs, con cualquier tipo de servicio que tengáis. Perfecto. Una de las cosas, digamos, voy a quitar porque si no os va a molestar esta parte de aquí. Teams tiene este tipo de cosas. Si bien hoy vamos a hablar de ciertos, digamos, o problemas que puede implicar la utilización de la IA, ¿vale? Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que esta IA, de la misma forma que se puede utilizar para el mal, de la misma forma que se puede utilizar para que puede suponer riesgos, también nosotros somos, digamos, positivos alrededor. La IA bien utilizada va a mejorar nuestra postura de ciberseguridad, va a mejorar nuestra productividad. Pero lo que tenemos es que tener la capacidad de poder escalarla de forma segura y con confianza, con controles, ¿vale? Y ahí es donde vamos a intentar hoy
dirigir esta presentación. Lo primero sería introducir qué es Shadow AI. Para ello, estoy seguro que muchos de vosotros esta slide la habéis visto 1000 veces. Esta slide está sobreutilizada dentro del sector de la ciberseguridad, que es la del iceberg. Pero yo creo que para explicar qué es el Shadow AI es algo que nos puede ayudar bastante. Lo primero, Fran ya os lo ha ido introduciendo, ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, los motores de IA que todos conocemos, los que son públicos, somos conscientes, seguramente muchos de vosotros ya estáis empezando a integrar alguno de ellos, habéis permitido la utilización de alguna de estas soluciones como podría ser Copilot dentro de la compañía. Pero ¿qué es lo que sucede? Que, como bien decía Fran, ha habido una explosión de herramientas IA. Para aquellos que Molbot no sé si os sonará, OpenClaw, ¿vale? OpenClaw es la evolución de Molbot, ¿vale? Estamos hablando ya de la época de la IA agéntica, ya no estamos hablando solo de LLMs o de GenAI, sino que estamos hablando de motores IA, agentes IA que pueden actuar por sí solos. Para aquellos que no los conozcáis, vosotros podéis instalar dentro de un dispositivo o cualquiera de vuestros usuarios puede instalar un motor de OpenClaw y esta herramienta va a tener la capacidad de poder gestionar todo a lo que tenga acceso. Ayer comentaba con un compañero que decidió montarlo dentro de su casa, ¿vale? Pues bueno, tiene ciertas herramientas de domótica dentro de su casa y decidió, bueno, voy a probar a ver hasta dónde puede llegar. Y de repente OpenClaw tuvo acceso incluso a una integración con Home Assistant que él no sabía que existía. Así que tenemos que tener en cuenta que una de las cosas que tiene este tipo de soluciones es que empiezan a abrir melones que quizás no conocíamos que podrían estar, digamos, ocurriendo. Y que además son muy difíciles de detectar. Este tipo de agentes además tendrán acceso, y después lo veremos, además os pondré un ejemplo que veremos si os hace reír o llorar, ¿vale? Pero tienen la capacidad de poder acceder a elementos internos y, como os digo, es muy, muy, muy difícil de controlar. Y después también estamos hablando de, seguro que todos vosotros tenéis algún tipo de Salesforce, Dynamics, Zoom, bueno, hoy mismo Teams, estamos en una reunión de Teams en la cual Copilot puede estar transcribiendo toda la información, grabando toda la información, generar resúmenes, es decir, ya no solo estamos hablando de los motores que vosotros podéis estar accediendo directamente, sino que las propias soluciones SaaS os están ofreciendo diferentes motores para poder aprovechar estas nuevas funcionalidades de los cuales estábamos hablando. ¿Y quién no está tomando un café con un amigo y le comenta la última herramienta existente para edición de imágenes? Porque es una pasada, porque sí que esta vez, pues en vez de ponerte 6 dedos, te pone 5. ¿Vale? Así que todos estamos constantemente conociendo nuevos motores de IA, ¿vale? Y luego, ¿cuántas startups de nueva IA se están generando de forma constante? Después os lo enseñaré dentro de la consola, ¿vale? Yo todos los días que hago una demostración de este servicio intento aprender sobre una nueva IA como mínimo, ¿vale? Si están añadiéndose de forma constante nuevos motores, no sabemos si alguna de ellos acabarán funcionando o no, dónde acabarán, por no hablar de otro tipo de herramientas IA que al final se utilizan para el mal. El problema es que es tanto el crecimiento de este tipo de motores que es muy difícil con cierto tipo de, digamos, motores estáticos o tipo de soluciones más clásicas que hemos estado utilizando hasta ahora, poder tener un control efectivo del mismo. ¿Vale? 4 números más, ya sabéis, fabricantes, nos encanta poner números. Fran ya se ha puesto algunos, ¿vale? Más de 20.000. Y esta presentación, no os voy a engañar, esta presentación tiene más de 4 meses. Estoy seguro que ese número ha crecido exponencialmente desde que se creó, ¿vale? Pero aquí ya sí que hay otros nombres que quizás sean más interesantes. Dentro de la utilización de IA, el 70% de esta utilización de IA es sin una aprobación explícita de que esta IA se puede utilizar. Ya está existiendo actualmente la fuga de información a través de motores de IA. Un 60% de esta fuga se debe a
IA que no estaba controlada precisamente por los equipos de IT, es decir, que no estaban dentro de los motores permitidos. El 48% de los usuarios reconoce haber copiado información sensible dentro de un motor de generación IA. Reconoce. Esto es importante. Estos son los que te dicen, sí, 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 he sido yo. Me gustaría saber el número real versus lo que realmente, ya sabéis, las encuestas están para mentir la mayoría de las veces. Pero bueno, eh, para introducir este término de Shadow AI, empezaremos por lo de Shadow IT. Y creo que este sí que es un término que todos estamos más acostumbrados a él. Es un problema que lleva muchísimo tiempo dentro de las compañías. Es un problema, además, que muchas compañías han intentado controlar desde hace mucho tiempo. Al final, herramientas de IT no controladas, el típico 7-zip que no estaba permitido o alguien que quiere editar una imagen y utilizaba algún sistema que no estaba controlado. Al final, existen controles dentro de las compañías para poder, pues eso, controlar este tipo de problema. Pero aún así es difícil, es posible. Estas herramientas, digamos, la adopción de este tipo de herramientas es gradual, no están, como digo, existen ya controles, suelen ser muy departamentales, sí, hay ciertos departamentos, no voy a dar nombres, marketing, que muchas veces sí que tienden más a utilizar este tipo de herramientas por sus necesidades más específicas dentro de una compañía que no suelen estar alineado con lo que el resto de los trabajadores utilizan, ¿vale? Y era un problema que tenía un scope más o menos controlado. ¿Cuál es el problema del Shadow AI? Es muy difícil de controlar. Como bien decía Fran, el crecimiento ha sido explosivo. Pensad dónde estábamos ya no hace 5 años, dónde estábamos el año pasado en cuanto a utilización de herramientas. Por suerte, por desgracia, yo hace 4 años que estoy hablando sobre seguridad de IA, sobre IA. Ya no de Machine Learning, hablamos de IA generativa. Cuando yo hablaba de cambios de paradigma, normalmente hablábamos de un año, hablábamos quizás de medio año, no hace tanto. Actualmente es de forma mensual. Nosotros internamente como compañía tenemos que estar constantemente estudiando el no quedarnos atrás dentro de esta utilización, porque existe un gran problema, y es que los atacantes, por ejemplo, este tipo de controles que nosotros tenemos que seguir de asegurarnos las normativas y demás, a ellos no les aplican. Así que tenemos que estar constantemente adaptándonos y ser punta de lanza, que se dice dentro de este tipo de solución, digamos, de controles, adopción, ¿vale? Pero es un problema a nivel compañía. Ya no hablamos del departamento de marketing, hablamos que seguramente todas y cada una de las personas dentro de la compañía pueden haber pensado en la utilización de una herramienta específica completamente diferente del resto para ayudarle en su día a día. Lo cual, esto lo convierte en un problema bastante más eh, grave. Si seguimos con las encuestas, por ejemplo, estas de Salesforce, 57% de los trabajadores esconden esta utilización. Y además, este número me hace aún más gracia, o no debería hacerme gracia. El 66% lo han utilizado, pero no estaban seguros si realmente se podía o no. Entonces, pues ahí vamos. Vamos a intentar utilizarlo porque al final, y ojo, está habiendo un cambio, quizás no tanto a nivel territorio, pero sí que en otros países ya no se está traqueando que alguien no utilice IA, sino ya hay un cambio de paradigma en el cual hay empresas que están traqueando que sus usuarios realmente utilicen la IA, ¿vale? Porque al final eh, se están dando cuenta que no pueden quedarse atrás. Y para ello muchas veces la utilización de este tipo de motores es algo muy importante, ¿vale? Y tenemos que entender que un usuario, cuando va a utilizar una herramienta de IA, no es porque quiera hacerle la vida imposible al departamento de IT. No es precisamente el motivo por el cual un usuario normalmente utiliza la IA. La mayoría de ellos, al final, lo que están buscando es mejorar su eficiencia dentro del trabajo. ¿Y qué es lo que sucede? Que además, utilizar estas herramientas no tiene ningún tipo de fricción. Es muy sencillo. Utilizar Gemini, utilizar ChatGPT, utilizar Copilot, es
un navegador. No es como cuando hablábamos de Shadow IT, que tengo que buscarme esta herramienta, descargarla, asegurarme de que tengo permisos dentro del equipo. No, 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 no. Con mi dispositivo móvil accediendo a mi correo puedo coger, descargarme un fichero y montarme un PowerPoint utilizando una herramienta de la cual nadie ha oído hablar. ¿Vale? Habría que ver qué tipo de información había en ese documento que ha subido para preparar ese PowerPoint, ¿verdad? Eh, y el problema, como siempre, aquellos que nos llevamos dedicando a la ciberseguridad un tiempo, es que para las compañías, muchas veces ya no solo para los usuarios, es mucho más importante hacer el trabajo que asegurarnos de que no hay ningún riesgo asociado a cómo estamos generando este trabajo. Seguro que todos aquellos que hayáis trabajado en desarrollo sois conscientes. Lo más importante es cuando es el sprint del cual tenemos que sacar esta nueva funcionalidad, porque el servicio nos lo pide. ¿Vale? Pues esto con la IA es algo muy importante. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de esta utilización de la IA, digamos, en la sombra? Lo primero, pues ya os lo ha adelantado Fran, es compartir datos sensibles. Al final, supongo que todos sabemos que todo dato que subamos a la IA, pues quizás deja de ser nuestro. Depende de qué tipo de modelo. ¿Vale? Luego, además, podemos estar subiendo información que no es compliant. Están regulaciones de las cuales estábamos hablando, que se os comentaba Fran, pues si estamos bajo de un NIS 2, pues podemos tener un problema, o debajo de la RGPD, que ahí sí que nos aplica a todos, pues además nos podemos llevar una multa por haber subido este tipo de información. ¿Vale? Luego viene el hecho de que sí que hemos perdido este tipo de información y algo que no somos conscientes es que estas sillas además tienen sus propias vulnerabilidades. ¿Vale? Como os digo, otra de las conversaciones que podríamos tener, otro webinar, Frank, que podríamos montar es hablar de cómo podemos proteger estas vulnerabilidades de las herramientas IA que puedan estar intentando ofrecer los clientes al exterior. Y para muestra un botón. Supongo que esto es algo, querido poner un ejemplo bastante reconocido, conocido, por no aquello de no pisarle el pie a nadie, ¿vale? Pero de estos hay locales, os aseguro, para volar. Amazon, supongo que a todo el mundo le suena, ¿verdad? Esta compañía. Pues resulta que Amazon se dio cuenta que cuando lanzabas ciertas consultas sobre programación dentro de ChatGPT, el código que ChatGPT te devolvía y se parecía alarmantemente a código propietario interno del propio AWS. Podéis imaginar que, bueno, pues ahora mismo hay una demanda interpuesta, habría que ver quién subió qué, de dónde ha salido ese código, si la IA tuvo acceso a código que no tocaba, pero supongo que todos sois conscientes de que toda información que subáis a la IA se utiliza para reentrenar estos modelos. Luego, si habéis subido información sobre código propietario a una de estas herramientas que no tengan controles locales de exposición del dato, cualquier otro usuario que lance una consulta parecida le puede recibir esta información. ¿Vale? Y como os digo, esto está hablando de IA generativa. Si ya tenéis algún que otro usuario avanzado empezando a trabajar con IA agéntica, pues como digo, OpenClaw sería el más conocido dentro de este sector, por lo sencillo que es de implantar, por el tiempo ya que tiene. Y aquí tenéis iba a decir un pobre, pues una persona que decidió empezar a hacer pruebas con él, en el cual estableció una serie de límites. A este agente le dijo, antes de hacer nada, por favor, pregúntame. ¿Sí? Y de repente, la IA, bueno, pues os lo voy a resumir. La IA decidió que cualquier elemento que tuviera más de, ¿qué fecha era? Ya no recuerdo, en febrero del 2015, ya no era necesaria. Vamos a eliminarla. Podéis ver cómo desde el móvil el usuario empezó a decirle, no, 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 no elimines, no, 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 para, no, 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 tarde. El usuario tuvo que correr rápidamente al dispositivo en el cual había instalado este agente para empezar a matar procesos. Por cierto, la IA se acordaba, ¿veis? Lo último que le pregunta es ¿por qué empezaste a eliminar? Si te dije que no me eliminaras, pues sí, lo recuerdo, lo siento, me lo dijiste, no, no volverá a pasar, seguramente le dijo al final. Y de estas hay muchas, ¿vale? Porque al final lo que tenemos que entender es que la IA lo que busca es este consumo de tokens. Es decir, continuar, que se queme, que continuar haciendo consultas, continuar haciendo acciones. Y siempre os va a pedir, ¿quieres algo más? Vamos a lanzar algo más, ¿sabéis?
Luego es algo que establecer este tipo de control es súper complicado a día de hoy. Pero bueno, como os digo, imaginaos esto mismo dentro de un sector corporativo en el que este agente pueda tener acceso a información ya no solo local de ese dispositivo, sino a nivel... ¿Sí? Podéis imaginar el desastre que esto puede suponer porque un usuario lo que quiere es automatizar sus procesos. Bueno, pues cosas a tener en cuenta que pueden suponer un problema. ¿Y cuál es el reto para los equipos de IT? Lo primero, los usuarios esperan protección. Si ellos han podido utilizar esta herramienta, protégeme. ¿Por qué tengo que saber yo que esta herramienta es insegura? Ellos no entienden o no, normalmente no son conscientes de los riesgos que conlleva utilizar este tipo de herramienta. A nivel IT, además, pues tenemos una visibilidad muy limitada de esta utilización. ¿Vale? ¿Os acordáis de la cantidad de nuevas startups? Cada día existen nuevas herramientas, es decir, mantener el ritmo es algo súper complejo. Y a la vez, digamos, a nivel corporativo se nos va a empujar a la utilización de este tipo de herramientas. Y se espera que exista riesgo cero a la hora de esa utilización de herramientas, lo cual, pues, ahora veremos, es bastante complejo. ¿Vale? Pero bueno, este dicho es bastante, digamos, inspiracional, ¿vale? Eh, lo que tenemos es que tener la capacidad de que se pueda utilizar esta IA, si no es que estamos poniendo puertas al campo, ¿vale? Pero que esta IA no se convierta o que no empiece a hacer lo que hemos visto, el ejemplo de OpenClaw, sino que no se convierta en un problema, sino simplemente que pueda acelerar nuestros procesos, mejorar nuestra productividad, e incluso ofrecer nuevas funcionalidades que hasta ahora pues era imposible que hubiéramos utilizado. Hablando de estándares, no sé a quién de vosotros os suena la NIST 2.0, voy a pasar muy rápido. Al final la NIST es una gobernanza muy específica, aquí podéis verla, digamos, es americana, ¿vale? Pero sería como muy equivalente a lo que serían las ISOs aquí en Europa, ¿vale? A mí me gusta mucho. Normalmente siempre que tengo que hablar de roadmap en cuanto a seguridad dentro de un cliente, me encanta basarme en este framework porque considero que es muy visible. Y seguro que a Fran le encanta también, porque si os fijáis en cada uno de estos procesos, se parece muchísimo a los tipos de servicios, por no decir que es idéntico al tipo de servicio que os ofrece IA ISA. Así que, Y bueno. no lo hemos copiado, ¿eh? Sí, sí, así que digamos, esto es romper una lanza en favor del trabajo que hace el equipo de IA ISA. O sea, genial, ¿vale? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Identificar dónde están mis assets, cuáles son los riesgos que yo tengo dentro de mi compañía, ¿vale? Esto sería lo primero. A partir de ahí establecer las herramientas para poder proteger, tener la capacidad de detectar cuando ha surgido un problema, responder en el caso de que esto suceda y tener por último la capacidad de recuperarme. Esto era lo que sería la versión 1.0. 2.0 es tener la capacidad de gobernar esa información dentro del propio servicio. Alrededor del mismo, pues como os digo, tanto a nivel europeo ISO está sacando el modelo 42001, la NIS está sacando el 8596, ya sabéis, compliance es súper agradecido, ¿vale? Súper, por lo menos ya, a mí me encanta tener que documentar cosas, pero bueno, es interesante ver que nos estamos poniendo las pilas alrededor. A nivel nacional, por ejemplo, para aquellos que tengáis que sufrir o estéis disfrutando el pasar un proceso de ENS, una de las nuevos, digamos, ítems a monitorizar es la utilización de IA. ¿Cómo estáis auditando esta utilización de IA? Así que para aquellos que estéis bajo ese paraguas, estoy seguro de que esto que os vamos, de lo cual os vamos, perdón, aquello que os vamos a mostrar ahora mismo os va a interesar. O eso es. Perfecto. Quiero hacer otra diferenciación y es que hay que diferenciar entre dos cosas. Uno que es el Shadow AI, es decir, herramientas legítimas que se utilizan por los trabajadores que lo que están buscando es mejorar la efectividad y que pueden generar un riesgo accidental, ¿vale? Pero existe otro problema y es que la IA
el Risky AI, es decir, la IA que pueda suponer un riesgo, ¿vale? Aquí ya estamos hablando de bien herramientas ilegítimas, motores de IA que básicamente lo que están intentando simular es que es otro motor de IA diferente, que sí que es el correcto. Esto en aplicaciones dentro de dispositivos móviles es algo que puede suponer un riesgo bastante importante, incluso en ciertas URLs. O incluso ciertos add-ons dentro de navegadores. Bueno, ya os digo, puede suponer un riesgo. Más allá, ya no estamos hablando aquí de GhostGPT, EvilGPT, este tipo de herramientas que simplemente han nacido precisamente para el mal. Pero también existen herramientas IA, digamos, que no son inherentemente maliciosas, pero que tienen tantos riesgos asociados, ¿vale? Que suponen un riesgo muy importante para la compañía, ¿vale? Entonces, vamos a diferenciar entre entre estos dos problemas que son diferentes, ¿vale? Y vamos a ver cómo podemos establecer controles a posteriori alrededor. Lo primero que hemos hablado es descubrir. Si no tenemos la capacidad de saber controlar qué es lo que estamos viendo, no podemos hacer nada. A partir de ese momento, tener la capacidad de discernir. Es decir, no todas las herramientas IA que estén utilizando van a ser igual, no todas van a suponer el mismo riesgo, no todas van a suponer la misma necesidad a cubrir dentro de un usuario, entonces tener esa capacidad de poder discernir el polvo de la paja es importante. Y por último, tener la capacidad de forzar, establecer qué es lo que realmente se puede utilizar dentro de mi compañía, pero habiendo hecho antes el trabajo. No hacerlo sin visibilidad, porque al final esto es una puerta al desastre normalmente, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el playbook a seguir? Pues igual que lo que hemos hablado, descubrir qué herramientas ya son las que se están utilizando, bloquear aquellas que supongan un riesgo, darnos cuenta qué tipo de utilización de IA son las que necesarias, establecer políticas y forzarlo. Y esto, como podéis ver, es un círculo. Como hemos hablado, constantemente existen nuevas IAs, constantemente existen nuevos riesgos dentro de las IAs conocidas. Tener la capacidad de que esta visibilidad de este trabajo pueda ser constante es importantísimo. El riesgo de cada una de ellas puede variar de un día para otro. Ahora lo veremos y cómo podéis estar, digamos, preparados. Obviamente, para una presentación hablando de la IA, pues se ha utilizado la IA para generaros una imagen bonita alrededor, ¿vale? Lo primero es, ¿qué trampas podemos encontrarnos en el camino? La primera trampa que nos podemos encontrar, y esto seguro que muchos de vosotros, yo creo ya está, si alguna vez habéis estado o la compañía ha estado en ella, está empezando a salir, es que la IA es un hype. No, la IA está aquí, la IA está para quedarse, la IA está acelerando procesos, la IA lo está cambiando absolutamente todo. Es un cambio de los más importantes que existen. Esto lo hemos vivido en el pasado, la adopción de Internet en los 90, 2000, la adopción de herramientas SaaS en los 2010. Esto es otro cambio de paradigma y os diría que incluso más grande. Ignorar el problema. Ok. Aquí no pasa nada, que lo utilicen, no, bueno, os podéis imaginar los riesgos que esto puede suponer. Decidir bloquearla en general, primero, es complejo. Segundo, estaréis seguramente frenando la productividad dentro de la compañía. Tercero, es poner puertas al campo. Tarde o temprano se va a encontrar la forma de darle la vuelta, utilizarlo, y cuando se hace sin control es cuando realmente suceden los problemas dentro de las compañías, ¿vale? O esperar a que los usuarios lo pidan. Bueno, pues entonces volvemos somos reactivos, no podemos ofrecer un servicio como deberíamos poder ofrecerlo. ¿Y cómo desde Barracuda intentamos ayudaros a poder solventar el problema? Pues Barracuda One. Como lo hemos comentado, una única plataforma desde la cual poder tener una detección de todos los riesgos, todas las herramientas de protección que podéis utilizar. Una visión centralizada, integrable con los sistemas que podéis estar utilizando vosotros o que se puede convertir en vuestro único panel de vista. Lo primero, un único panel en el cual os vamos a intentar mostrar todos los riesgos más importantes dentro de la compañía. Para aquellos que no lo sepáis, podéis integrarlo ya en el caso de que estéis en 365 con Entra ID y os daremos un informe de riesgos totalmente gratuito sobre vuestra identidad.
qué usuarios pueden suponer un problema, qué tipo de administradores pueden tener un problema, cantidad de administradores, todos aquellos riesgos alrededor de la entidad dentro de Entra ID. Os lo vamos a mostrar de forma sencilla, con una explicación totalmente integrada, gratuito, no tiene ningún tipo de coste. De la misma forma, os vamos a dar una visibilidad digamos, a alto nivel de los riesgos que pueden suponer dentro de la compañía la utilización de IA. Tanto el agujero que existe en cuanto a utilización de la IA, ¿vale? ¿Qué tipo de herramientas son las que se están utilizando dentro de la compañía de forma de un vistazo súper rápido, ¿vale? Para que podáis entender cuál es el riesgo. Información muy de alto nivel para que podáis compartir con cualquier cargo decisor dentro de la misma. Tener la capacidad además de ver qué usuarios son los que más IA están utilizando dentro de esta compañía. Por cierto, este origen puede ser a través tanto de nuestros propios servicios, de los cuales os hablaré, que son accionables, reaccionables, etcétera. Ahora os lo enseñaré, sino también en el caso de que seáis clientes que dispongáis de la herramienta de Cisco Umbrella. También tenéis la posibilidad de poder integrarlo con vuestro servicio Cisco Umbrella para tener este tipo de ya os digo, informe gratuito de alto nivel de utilización de IA. De nuevo, integración absolutamente gratuita, ¿vale? Para todos nuestros clientes, independientemente del tipo de servicio que estén utilizando. Pero en el caso de que queramos ir a un poquito más, digamos, más a fondo, lo que os ofrecemos es un servicio del cual hablaré ahora más adelante, SecureEdge, en el cual vais a tener la capacidad ya no solo de tener una visibilidad de alto nivel, sino ya más a bajo nivel, ¿vale? Poder accionar, poder reaccionar, ya no solo quedarnos en la parte inicial de identificación, sino también tener toda la posibilidad de establecimiento de políticas, bloqueos, permisos, y ahora os mostraré además que os daremos opciones para que podáis ver ese assessment de qué es lo que necesitan vuestros usuarios, el por qué lo están utilizando, qué otras IAs se podrían utilizar que supusieran un riesgo menor, todo de forma muy sencilla, o al menos eso creo yo. Luego en la demostración me podéis corregir, ¿vale? Al respecto. Perfecto. ¿Qué es esto de SecureEdge? SecureEdge es una plataforma SASE. Como tal, es una microplataforma dentro de nuestra plataforma de Barracuda One, que lo que os permite es cualquiera de las necesidades que cubre una plataforma SASE poder utilizarla de forma totalmente aislada. Desde la protección de DNS, soluciones de control de navegación global, acceso ZTNA, firewall como servicio, conectividad SD-WAN y a día de hoy también gobernanza de IA, ¿vale? Como os digo, esta microplataforma, como os digo, lo podéis utilizar para cualquiera de estas funcionalidades totalmente separadas. Y alguna de ellas, aunque lo utilizáis, por ejemplo, única y exclusivamente para la gobernanza de IA, os van a dar funcionalidades extra. Lo primero es cómo lo hacemos. Lo hacemos mediante un agente, ¿vale? Es decir, lo que tenemos a día de hoy mediante un agente. Lo que tenemos es la capacidad de poder instalar un agente en cualquier tipo de dispositivo, independientemente del tipo de dispositivo que sea. Da igual que sea Android, iOS, Chrome OS, Windows, Mac, Linux, exactamente igual. Y desde el cual este agente, una de las cosas que va a hacer es tener la capacidad de visibilizar todas las peticiones que se hagan dentro de este dispositivo. Peticiones DNS. ¿Vale? Entonces, a través de esas peticiones, vamos a asociarlo al directorio de usuarios que tengáis dentro de vuestro sistema, vuestro IDP, y de esa forma poder daros esta visibilidad que después, como os digo, os voy a enseñar. Tengo slides, pero creo que es mucho mejor que os lo enseñe en vivo para que veáis lo sencillo que es de controlar. Este agente se puede consumir en 4 sabores. El primer sabor sería DNS Access. Este DNS Access lo que permite es tener un control de navegación basado en DNS. ¿Vale? Para aquellos que os he dicho que podemos integrar con Umbrella, sería el equivalente a Umbrella dentro de nuestro portfolio. Este servicio, además, como os comentaba Fran, nosotros no somos, el mínimo de acceso son 10 usuarios. Además, independientemente de las licencias que adquiráis, dentro de esos 10 usuarios os vamos a añadir 10 licencias gratuitas de ZTNA, ¿vale?
para que sí, de esa forma, para si tenéis ciertos usuarios que tengan esa necesidad, pues poder ofrecerle ese control ya no solo de, digamos, de navegación o de contenido, sino también y protección de navegación, obviamente, sino que también tener la capacidad de poder poner controles de ZTNA, como os digo. Private Access básicamente es añadirle a esta capacidad de DNS ZTNA para todos los usuarios que tengan instalada ese tipo de licencia, ¿vale? Independientemente del tipo de aplicación que estéis utilizando, independientemente del tipo de firewall que estéis utilizando, independientemente de que sean aplicaciones SaaS, de que sean on-prem, capacidad de poder soportar cualquier tipo de sistema sin ningún tipo de problema. Mal día para hablar de las vulnerabilidades de SSL VPNs y VPNs. Supongo que estáis atentos a las noticias. Esto es algo que nos vamos a encontrar cada vez más veces. ZTNA es algo que yo creo que todos deberíais tener en mente tarde o temprano aplicar. Como os digo, con esta solución, aparte de la gobernanza de ella, podéis tener la capacidad de añadir ZTNA y de esa forma proteger la identidad de cualquier y el acceso a cualquier tipo de servicio que tengáis dentro de vuestra infraestructura. Internet Access es un sistema que además lo que os permitiría es tener un firewall como servicio independientemente de donde esté el usuario. Toda esa navegación iría hacia un POP, un punto de acceso en el cual se analizaría todo ese tráfico. Se podría ofrecer ya no solo, digamos, un control basado en DNS, sino basado totalmente en contenido, analizando todo ese tráfico. Además, con motores IA que tienen la capacidad de entender ya no solo hacia dónde estás yendo, qué es lo que estás poniendo, sino qué tipo de intención estamos poniendo incluso en redes sociales para que podáis controlar incluso ese tipo de información. Y por último, Premium Access, que es el servicio que lo incluye ya todo. Hablamos tanto de firewall como servicio para todas las conexiones, ZTNA, DLP, bueno. Podemos hablar de muchísimas más funciones. Además, una de las cosas más interesantes, yo creo también, no os vamos a forzar a que todos seáis premium, no os vamos a forzar a que todos seáis DNS, podéis mezclarlos. Sabemos perfectamente que cada usuario tiene distintas necesidades, es exactamente el mismo agente. Lo único que tenéis que definir es para qué lo queréis utilizar. Por cierto, también podemos dar soporte a cualquier tipo de perfil de usuario, bring your own device, usuarios externos, etc. Perfecto. Sin más. Una cosita, Sí, José, tirad para atrás un claro. momento, a la de antes. Bueno, más que nada quería hacer un pequeño inciso, ¿vale? No sé si lo has dejado claro. Puede ser que no. Cualquiera de los 4 sabores incluye la gobernanza de IA. Totalmente. Importante, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, el DNS Access, que a simple vista, pues bueno, puede ser una solución sencilla. Aproximadamente, si no recuerdo mal, un poco, José, creo que comentaste que el PVP, ¿vale? Por usuario, estaba alrededor de no llegaba a 2 euros por usuario mes. ¿Vale? Incluso para aquellos clientes que quieran, va a quedar feo esto en un webinar, se está grabando, ¿no? Venga, estamos en familia. Aquellos clientes que estén pensando en huir de Umbrella, existe una promoción existente incluso en la cual estaríamos hablando de bajar bastante, sustancialmente el precio incluso, en este aspecto. Pero sí, estamos hablando de soluciones muy económicas y además de soluciones Exactamente. que son muy fácil de implantar, montar un piloto de ellas totalmente abiertos a que lo podamos hacer sin ningún tipo de problema, para que veáis lo sencillo que es de desplegar, lo sencillo que es de gestionar y el valor añadido que os va a ofrecer cualquiera de estas versiones sin ningún tipo de problema. Correcto. Bueno, básicamente un poco quería hacer énfasis en este punto que a mí me pareció diferencial porque, como ya hemos comentado antes, trabajamos con más fabricantes y la facilidad se ha sacado un producto al mercado que es muy fácil de poder implementar, probar y que a nivel técnico pues tener el máximo nivel de características técnicas. O sea que bueno, Sí. simplemente No, este detalle. nos vamos a obligar a licenciar el 100% de la compañía. Vosotros podéis decidir qué tipo de usuarios son los que queréis controlar. Obviamente, si lo que queréis es tener un control completo, pues obviamente habría que tener una visibilidad completa de todos los dispositivos, todos los usuarios, ¿vale? Por licenciamientos por usuario. Pero como os digo, lo podéis testear tanto en una prueba de concepto como en un subset de usuarios si quisierais probarlo durante más tiempo. Totalmente abierto para que podáis adaptar esta adopción al ritmo que vosotros necesitéis. Muchas gracias, Fran, por estar al quite.
Es lo que pasa, intentar explicar muchas cosas muchas veces, pues a veces lo importante, pues se te olvida hacer más énfasis. Perfecto. Bueno, pues como os comentaba, voy a enseñaros, en vez de hacerlo con una slide, aquellos que me conozcáis, he visto alguno que me conocéis, sabéis que a mí el PowerPoint mucho rato me cuesta, así que os lo voy a enseñar en vivo y en directo. Esta es nuestra plataforma SASI, como os digo, independientemente, como bien me explicaba Fran, independientemente de la licencia que adquiráis, vais a disponer de esta funcionalidad que es el descubrimiento de IA. En el descubrimiento de IA vais a tener tanto un vistazo global como un inventario completo de todo lo que está sucediendo. Ahora os lo enseñaré como lo fácil que es de filtrar y encontrar aquello que a mí me interesa, como las categorías. Dentro de este dashboard, de este vistazo, digamos, inicial, pues vais a ver las acciones recomendadas, vais a ver directamente pues, la cantidad de herramientas que no estáis controlando, es decir, que no habéis establecido una política de si se permite o no se permite dentro de la compañía. Estamos hablando de 1.251 herramientas dentro de este entorno. Luego, además, os vamos a dar visibilidad de cuáles de ellas tienen un riesgo muy alto. Recordemos, esto es un filtro diferente, porque a lo mejor estáis aceptando utilizar una herramienta IA que pueda suponer un riesgo alto. Luego veremos qué supone que una herramienta tenga un riesgo. Un vistazo de la utilización de la IA, cuántos usuarios, cantidad de peticiones. Ya sabéis, los gráficos es algo muy interesante siempre, ¿vale? ¿Qué herramientas son las que más se utilizan? ¿Qué usuarios son los que más herramientas utilizan? De nuevo, al final, pues aquí podéis ver, o sea, ya sabéis que los rankings siempre es algo que a todos nos gusta tener un vistazo de forma muy rápida y además por categorías. Muchas veces esto nos puede abrir los ojos de qué necesidades son las que tenemos dentro de la propia compañía, ¿vale? Pero lo Perdona, primero que una seguramente... cosita, Sí, disculpa, José, que te interrumpo otra vez. Perdona. sí, Como veo claro. que nos estamos alargando con el tema del tiempo, ¿vale? Ujú. Simplemente quería comentar, ¿vale? Que sepáis que la sesión se está grabando, con lo cual, pues, si alguien pues, no puede seguir, pues luego la enviaremos, ¿vale? Por mail, la grabación, y que, por supuesto, yo creo que merece la pena, pues, que José acabe de enseñar un poco el dashboard, ¿vale? Para que veáis exactamente cómo funciona la herramienta, que pueden ser 5 o 10 minutillos más, José, Ujú. más o menos, Sí, sí, no, no, ¿vale? no mucho más. Sí. Yo os diría que si podéis hacer un pequeño esfuerzo y esperaros un poquito más, os esperéis, ¿vale? Y así pues lo habéis visto completamente y, por supuesto, a partir de aquí nos contactáis y tal y os hacemos una reunión, una sesión en privado, ¿vale? O individual en los próximos días. Vale, simplemente este detalle. Gracias. A ti. De hecho, como siempre, lo mejor para el final. Yo creo que esto es lo más interesante, que podáis ver realmente cómo lo podéis controlar. ¿Vale? Lo primero, pues diríais, ok, me estás diciendo que tengo 1.251. ¿Vale? Esto sucede muchas veces en muchos productos. Tú ves ahí unos gráficos súper bonitos y... Pero ¿cómo puedo accionarlo? Pues perfecto, lo primero son 1.251, puedo hacer un filtro, me lleva directamente al inventario, donde me añade un filtro en el cual estas son todas las herramientas que no estás visibilizando. Pero es que a mí me interesaría ver dentro de estas las que no estoy utilizando cuántas de ellas tienen un riesgo alto. El resto, pues, por poner un orden dentro de mi trabajo, ¿no? Ostras, pues son unas cuantas. Muchas de estas, pues mira, Aria. ¿Alguien conocía Aria? ¿Vale? Yo no he tenido el gusto hasta ahora. ¿Vale? Vemos que tiene un riesgo muy alto. ¿A qué se refiere con que tiene un riesgo muy alto? Pues aquí podéis ver los motivos y aquí además somos súper claros en qué nos basamos a la hora de hacer un cálculo. Ya sabéis, esto lo ha diseñado un técnico, así que las fórmulas es algo que además nos gusta mostrar. ¿Vale? Pues podéis ver los motivos por los cuales una herramienta puede suponer un riesgo. Primero, puede haber exposición de información sensible. Segundo, existen vulnerabilidades conocidas que se pueden explotar sobre esta herramienta. Luego, un atacante puede, de forma, digamos, aprovechar cualquiera de estas vulnerabilidades para intentar exfiltrar esta información sensible. Tercer problema que estamos monitorizando, acceso a herramientas externas.
Supongo que a todo el mundo le suena la cadena de suministro, ¿no? Y que esto supone un problema. Es decir, ya no solo puedes exponer tu información sensible, perdón, a esta compañía, sino que están utilizando herramientas externas que también podrían tener acceso a tu información. Luego, ya no estamos hablando solo de las vulnerabilidades de esta herramienta, sino de las que puedan tener estas herramientas externas. Luego, además, resulta ser que tampoco te dan ningún tipo de seguridad. No están cumpliendo ningún tipo de normativa, no están haciendo un red teaming. Luego, no existe ningún tipo de SLA, nada por el estilo que les pueda atar. Si esta fuera una herramienta que quisierais utilizar, vosotros podríais, por ejemplo, bajarle el riesgo para que dejara de aparecer dentro de este filtro que a lo mejor habéis establecido de IA con riesgo de nivel alto. Pero la gracia, como os he dicho, esto es constante. Si detectamos nuevas vulnerabilidades, se irán sumando la puntuación y por lo tanto volverá a apareceros dentro del dashboard como una herramienta de riesgo alto y por lo tanto podéis modificar vuestra opinión. Ok, pero si hemos dicho que los usuarios están utilizando este tipo de herramientas, será por algo, ¿verdad? Podéis ver qué usuarios están utilizando esta herramienta. Ostras, son unos cuantos. Pues quizás sí que debería plantearme de que si la utilizan es porque tienen esa necesidad. Os vamos a ofrecer además herramientas que cumplan con las mismas funcionalidades que tengan un riesgo menor. Si de esa forma podéis, digamos, ofrecer o cubrir esa necesidad que tienen los usuarios con una herramienta que no suponga un riesgo tan elevado dentro de la compañía. ¿Sí? Perfecto. Como os digo, totalmente filtrable, podéis ver exactamente qué usuarios, cuáles no habéis revisado, si cualquiera de ellas la queréis bloquear, podéis directamente actuar y bloquear esta IA o aprobarlo. Así de esa forma, automáticamente dentro de toda vuestra compañía, cualquier tipo de petición que vaya contra esta IA quedará bloqueada o permitida. Siempre mantendréis el tracking, el control de quién la utiliza, cuánto la utiliza y si supone un riesgo superior. Luego, si queréis hacerlo de forma más sencilla mediante categorías, no queréis permitir ningún tipo de herramienta pues yo qué sé, de generación de vídeo, pues podéis coger y bloquear directamente la categoría al completo. Sí, lo podéis hacer de forma granular, lo podéis hacer de forma global, os damos esa visibilidad, es decir, si os fijáis, todos aquellos problemas que estábamos hablando se pueden ofrecer de forma súper sencilla. Por cierto, esta misma consola dispone de un asistente IA, por si tenéis cualquier duda de cómo accionar, cómo cambiar, Sí, le podéis consultar directamente. Por cierto, es la misma LLM que podéis encontrar en todos y cada uno de nuestros servicios, productos, incluso en nuestra página web. Perfecto. Así que, sin más, como me he comido más tiempo del que tocaba, como bien comentaba Fran, si queréis que montemos cualquier tipo de reunión, estudiar vuestro caso específico y demás, contad con nuestra ayuda sin ningún tipo de problema. Así que abro turno de ruegos y preguntas. La dislexia me ha atacado en este caso. ¿Vale? No sé si tenéis cualquier tipo de consulta, Fran. No sé si has visto si ha habido algún tipo de Sí, en duda. principio no veo que la gente está muy al día sobre estas Lo hemos herramientas explicado, o lo tiene hemos un poco explicado de, súper claro. Hay que o tiene un dejarlo poco así. de vergüenza. Bueno, No, mira, había pensado, muchas gracias, José, la explicación fenomenal. Yo creo que había mucha tela que explicar y por eso ha sido complicado el poder ajustarse al tiempo, pero quiero creer y estoy convencido de que ha sido interesante. Voy a abrir los micros por si alguien quiere aventurarse, hacer alguna pregunta y si no, pues nada, en 2 minutos cerramos, ¿vale? Mira, voy a abrir los micros a todo el mundo. A ver si me deja esto. Igual no me deja, no sé. Mira ya. Vale, bueno, tenéis todos abiertos el micro, ¿eh? Si quisierais una pregunta, sois libres de poder hacerlo. me parece ver todos los micros aún cerrados. Yo creo que es muy posible que esto sea algo que no puede No, no, mirar, porque controlar. no se ha abierto, pero porque lo tendrían ellos, Ok, eh, porque los tendrán ellos cerrados también, aparte de que te los cierre, digo yo, ¿eh? Porque veo que le da una opción de permitir abrir el micro. Vale. estoy viendo el chat. Estoy intentando abrir el chat que me aparecía a mí como si hubiera una consulta, pero quizás fuera
Mira, aquí sale Oriol Delgado. Mira, aquí nos ha llegado Sí. una preguntita. Oriol, no sé si tienes el micro. ¿Puedes hablar? Ahora Nada, sí. si no Sí, contesto sí. yo. Ahora sí, ¿no? Sí, Sí, hola, muy buenas. Bueno, ahora. Hola, Oriol. ¿Qué tal? la duda es básicamente esa, que no quería pisar a nadie. La he puesto en el chat. Uf. Yo no la he oído bien la No, que está en pregunta, el chat. Que Fran. está No en sé el si chat. No, tú. que está en el chat, que está en el chat. Vale, que está en el chat. Sí, No he sí. oído ni eso, perdona. Vale. Uriol, te respondo. Vale, la leo por si no todo el mundo la tiene. Si te parece, por lo que he entendido, se controla con un agente instalado en cada dispositivo. Pero ¿qué pasa si un dispositivo sin agente intenta acceder a un servicio de IA? Gracias. Muy buena pregunta, Uriol. Perfecto. Nosotros controlamos el acceso de ella mediante un agente, ¿vale? Totalmente de acuerdo. Esto lo que nos permite además es tener la posibilidad de poder establecer también si os habéis fijado, podíamos ver exactamente qué usuario, podéis ver desde qué dispositivo, es decir, todo ese tipo de controles nos permite además que ese control sea cuando los usuarios acceden desde fuera, ¿vale? La plataforma tú puedes adquirir los agentes y de esa forma controlar qué es lo que se hacen dentro de estos dispositivos. Pero ¿qué pasaría si tú solo tienes agentes y desde un dispositivo que no tiene agentes intenta acceder a la IA? Pues que podrá acceder, ¿vale? Como os comentaba, esto es una microplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que hablábamos. Tenemos la capacidad de hacer control DNS, acceso a ZTNA, gobernanza de IA. Simplemente con el agente podemos ofrecer todo este tipo de servicios. ¿Vale? También podemos ofrecer firewall como servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que en el caso de que queramos unificar todas estas políticas también a nivel de infraestructura, es decir, cuando un dispositivo, pues yo qué sé, un escáner o cualquier otro tipo de herramienta dentro de una corporación quiera acceder a este tipo de, pues eso, IAS de riesgo o incluso cualquier otro tipo de control, podemos ofrecer la integración mediante un appliance o virtual appliance para que este control de utilización de IA, control de navegación, control de accesos ilegítimos, se extienda también a nivel de infraestructura. ¿Vale? Pero obviamente si el usuario está en un dispositivo sin agente fuera de la red, en este caso sí que obviamente podría acceder dentro de la compañía. ¿Vale? Una de las posibilidades, ¿vale? Para evitar que esto pudiera suceder es añadirle, por ejemplo, eh, digamos, hablar ya no solo del control de DNS, sino el acceso privado, es decir, añadirle ZTNA. ¿Por qué? Porque de esa forma tú lo que podrías hacer es que cualquier usuario que intentara acceder a cualquier recurso corporativo desde cualquier tipo de dispositivo, si no tiene la gente no puede acceder, quitándote la necesidad de tener cualquier tipo de infraestructura. ¿Sí? Es decir, existen diferentes caminos para intentar bloquear ese caso, digamos, que pudiera darse. ¿Cuál escoger? Pues dependerá un poco de las necesidades y de las ventajas que podamos tener en cada uno de ellos. Pero tú imagínate, si tú lo que haces es que para poder acceder, si tienes tu identidad en Entra ID, que seguramente lo estoy diciendo porque el 80% de los humanos a día de hoy lo tienen así, ¿vale? Si tú obligas a que tengas que cumplir una política ZTNA, aparte de que fuerzas, digamos, esta política de navegación a toda tu compañía, ¿vale? Además te estás asegurando que independientemente de que a un usuario le hacen unas credenciales, un token de sesión, cualquier tipo de cosa por el estilo, nadie pueda logarse en su infraestructura si no es desde un dispositivo con el agente instalado, ¿vale? Es decir, según cuál sea la necesidad, lo podemos extender hacia un lado o a otro, ¿vale? Eh, Normalmente yo lo que comento es, conforme vas subiendo, obviamente vas añadiendo cada vez más funcionalidades, es ver cuáles son las necesidades que tenemos en cada uno de los casos y cómo podríamos añadir esos controles. Espero, Uriol, haber contestado la pregunta, aunque lo he hecho de forma muy larga. Vale, bueno, simplemente un poco la línea de lo que estaba comentando José y la pregunta de Uriol, ¿vale? Es simplemente, hoy nos hemos centrado, Barracuda, aparte del tema del SASE, ¿vale? Que es un poco donde está integrado a la parte esta de gobernanza e inteligencia artificial, es un fabricante de seguridad como cualquier otro y tiene también firewalls y tiene
otros elementos de protección, ¿vale? Complementarios, que lo sepáis, ¿vale? Lo digo más que nada por si podría ser de interés también, pues, digamos, analizar esta otra parte, ¿vale? En algún proyecto, que lo sepáis. Tened en cuenta que una de las ventajas de ser un fabricante de plataforma es que te permite extender estas políticas que tú vayas estableciendo a cada uno de los diferentes, digamos, verticales a los cuales añadas protección. Pues, bueno, Jota, yo creo que ya llega a su fin esto. Muchísimas gracias por atendernos. La verdad es que muchas gracias porque veo que incluso pues ha aguantado la gente ¿eh? hasta el final. O sea que Nos ha aguantado, nos ha aguantado. entendemos que os ha interesado el tema y bueno, pues los próximos, ahora ya no porque ahora ya llegan vacaciones, pero bueno, de cara a septiembre, octubre intentaremos montar algún otro webinar, ¿vale? Que también sea de algún tema de estos de interés. Muchas gracias a todos, muchas gracias José Vosotros. y nada, damos por finalizado y os enviaremos la grabación sin falta. Muchas gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias por vuestra asistencia.